que tanto como la temperatura y la cantidad de aire son constantes, podemos también aplicar lo que es una regla de 3. Si en 760 milímetros de mercurio se ocupa un volumen de aire de 2.600 mililitros, en 400 milímetros de mercurio, ¿cuánto será? Siempre y cuando que sabemos que es una regla de 3 inversa, ¿no es cierto? Y nos da también el resultado. Y también hay que recordar que cuando a mayor presión va, a mayor presión va a haber menos volumen y a menor presión va a existir un mayor volumen. Esto también es bueno recordar. Aquí está la solución, lo que hizo Emily, lo debió haber hecho así. Y ahí obtenemos lo que es la respuesta. Con la fórmula presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejando volumen 2, sustituyendo los datos, y tenemos 4.940 mililitros. Vamos con la siguiente pregunta. Encontrar en menor proporción en lo que son las legumbres y las hortalizas, como las alberjas, los garbanzos, las habas, los porotos, la lenteja, la soja, y también en hortalizas feculentas como el choclo, la papa, la mandioca. ¿Cuál es la función principal de lo que son los carbohidratos o los hidratos de carbono? Y especialmente es brindar energía, una energía rápida a lo que es al cuerpo. Luego tenemos lo que son las vitaminas que estábamos hablando. Las vitaminas las encontramos en lo que son las frutas y las hortalizas, al igual que también encontramos los que son los antioxidantes y los minerales, además de la fibra. Los antioxidantes ya sabemos que los antioxidantes son una forma de prevenir lo que son los radicales libres. Los radicales libres, pues, como habíamos visto anteriormente, estos radicales libres tienden a reaccionar en cadena con cualquier elemento del cuerpo. Estos radicales libres también son causantes de lo que es el cáncer. Entonces, tanto los oxidantes, los antioxidantes, los minerales, las vitaminas y la fibra vamos a encontrar en lo que son las frutas, como la cereza, la ciruela, el damasco, el durazno, en cualquier tipo de fruta, o en las hortalizas como la selga, la berenjena, la lechuga. Y estos, en cambio, son reguladores de las funciones del cuerpo. También nos ayudan al metabolismo y también nos ayudan a la digestión, lo que es la fibra. Luego tenemos lo que son las proteínas. Tenemos las proteínas que de origen animal. Podemos tener las proteínas que son de origen animal, como son los lácteos, los huevos, la carne, y también podemos obtener proteínas a través de las leguminosas o proteínas vegetales. Algunas, como son el frijol, el chocho, tienen alto contenido de proteínas. ¿Cuál es la función principal de las proteínas? Intervienen en lo que es la creación de los tejidos y las células. Y también cuando sufrimos alguna cortadura o alguna enfermedad, entonces las proteínas nos van a ayudar a regenerar el tejido y las células. Y por último tenemos lo que son los aceites y las grasas. Dentro de este grupo, aparte de lo que son los aceites y los azúcares saturados, encontramos lo que son también las grasas insaturadas. Estas grasas insaturadas
Se caracteriza especialmente por ser líquidas. Algunas grasas como estas también son beneficiosas. Estas grasas insaturadas nos ayudan a remover lo que son las grasas saturadas, y dentro de estas grasas insaturadas encontramos lo que son el aceite de almendras, o lo encontramos en lo que son los frutos secos. Mientras que los aceites y grasas saturadas lo encontramos en lo que es la grasa animal, sobre todo la saturada, la grasa animal. Y en sí lo que nos ayudan las grasas y los aceites de estos lípidos es al, al almacenamiento energético, como ya habíamos visto. Dentro de las vitaminas encontramos lo que es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. La vitamina A, también conocida como retinol, interviene en lo que es el mantenimiento de los tejidos óseos y blandos, las membranas mucosas y la piel. Ayuda a lo que es el sistema inmunológico, el proceso de reproducción, el mantenimiento de la visión nocturna adecuada, y cuando es de origen vegetal lo conocemos como beta-carotenos o provitamina, porque esta nos ayuda a la generación de la vitamina A. Este en cambio es uno de los principales antioxidantes, tiene bastante importancia en la salud, por lo que les dije, controla los radicales libres, y también nos ayuda en cuanto a lo que es el buen estado de los tejidos, la piel y la visión. Entonces, esta vitamina A, que es de origen animal, conocida como retinol, lo encontramos en lo que es el hígado, el pescado, en los pescados grasos, la yema de huevo, en la manteca, en la crema, en lácteos, en lácteos enteros, en lácteos que estén fortificados con vitamina A. Y la vitamina A proveniente de vegetales, llamado también beta-caroteno, encontramos en lo que son vegetales y frutas con coloración anaranjada, espinacas, el brócoli, la zanahoria. Luego tenemos lo que es la vitamina D. La principal característica es que se encuentra en la piel en una forma inactiva. Al, cuando entra en contacto con lo que son los rayos ultravioletas, esta vitamina D se activa. Contribuye al crecimiento y a la diferenciación celular, asegura la correcta absorción de calcio, fósforo, necesarios para el mantenimiento del tejido óseo. Es por eso que en esta pregunta, lo que decía aquí, mejora la regulación de niveles de elementos de calcio y fósforo. Este es propio de la vitamina D, no de la vitamina A. Por eso no era la respuesta correcta. La vitamina D lo podemos encontrar en la manteca, la crema, la yema de huevo, el hígado, pescados grasos, también en los lácteos que estén fortificados con esta vitamina. Luego tenemos lo que es la vitamina E. Su principal función es un antioxidante. Interviene también en lo que es el mantenimiento de las membranas celulares, los procesos inmunológicos, la protección ante enfermedades infecciosas, neurológicas, cardiovasculares, la formación de fibras colágenas y elásticas del tejido conjuntivo, la protección de la destrucción masiva de los glóbulos rojos. Y esta vitamina E la podemos encontrar en lo que son los aceites y semillas, especialmente de girasol. En menor cantidad la encontramos en lo que es el germen de trigo, los cereales integrales, los frutos secos, las semillas, las aceitunas y la palta. Por último tenemos lo que es la vitamina K. Su principal función es que interviene principalmente en el proceso de coagulación de la sangre, y lo encontramos en lo que es los vegetales de hojas verdes, las coles
Y también se encuentra esta vitamina K, las produce lo que son las bacterias intestinales. Bueno, hasta aquí vamos con unas preguntas. Entonces, ¿cuáles son los principales nutrientes, Emily? De las vitaminas. ¿Ya? ¿Cuál más? Estoy perdido. Hablábamos de los nutrientes Fibras, ¿ya? proteínas, vegetales, minerales. ¿Ya? Las proteínas. Nos tenemos lo que son los carbohidratos o los hidratos de carbono. Luego tenemos lo que son las proteínas, como tú lo has dicho. Tenemos lo que son las vitaminas. Dentro de este grupo también asocia todos los que son frutas y verduras, ¿no es cierto? Y aquí encontramos también lo que son las fibras. Y después tenemos lo que son las grasas o grasas y aceites. ¿Cuál es la función de los hidratos de carbono, Mayerly? O de los carbohidratos. A ver, la función de los carbohidratos. Sí. O sea, que nos dan como energía. Sí, nos proporcionan energía inmediata. Ajá. Mientras que las grasas Nos da la capacidad de movilizarnos más rápido para producir glucosa. Claro, o sea, para producir ATP, sobre todo. Sí. Ya. Y tenemos lo que son las grasas y aceites. Iker, ¿estás aquí? ¿Ya te conectaste? Denme revisando si está Iker. No, profe, aún no se conecta. Helen. Tampoco. Ya. Entonces, dale, Emily, entonces, ¿cuál es la función en este caso de las vitaminas y minerales? La función principal. Sí. O sea, las vitaminas creo que son reguladores. Sí, las vitaminas, las fibras. O sea, son reguladores de las funciones del cuerpo. Sí, todas estas son reguladoras de las funciones del cuerpo. Todo lo que son vitaminas, fibras, antioxidantes y minerales. Aquí también, como otro regulador, también encontramos lo que es el agua, que también nos brinda minerales. El agua también es un nutriente y es muy importante, es el más importante. Y, Mayerly, ¿cuál es la función de la vitamina A? La vitamina A la encontramos tanto en animales como en vegetales. Cuando es de origen animal, la vitamina A, ¿cómo se la conoce? La del origen. Ajá. Dicen ese, no escuché muy bien. No te escucho. Que ese de ahí no escuché muy bien. La que era Ya. del origen. Entonces, regresemos. Entonces, cuando es de Sí. origen animal, se la denomina retinol. Cuando es de origen vegetal, se la denomina provitamina o beta-carotenos. Por favor, aquí está. Ya, profe. Ya. Gracias. Ya, aquí pues está lo mismo, tenemos lo mismo que está en el cuadro, así que no es muy importante esta parte de aquí, está un poco más ampliado. Y por último, Sí, se nos está cambiando. También aquí en esta parte de lo que es la vitamina, ¿no está cambiando? No. Ya se me dañó. Esperen un momento ya, voy a volver a cargar la página. Porfa, ahí sí se pudo compartir. Sí. Ya, aquí también tenemos como otros componentes de las vitaminas, tenemos las vitaminas que componen en lo que es el complejo B. Tenemos la vitamina B6, la vitamina B12 y también tenemos la riboflavina y la tiamina. Estas vitaminas B, B2, B1
B6 y B12 conforman lo que es el complejo B. Y ahí está una descripción de dónde provienen y cuál es su función principal. Sin embargo, lo más importante es saber que estas dan origen a lo que es el complejo B. Ahora vamos con otra pregunta. Por favor, ayúdame, Emily, con esta pregunta. Dice, sería función, vaporización y de sublimación. Perdón, no te escuché bien. La segunda. Sí, la respuesta es correcta. Entonces es fusión, vaporización y sublimación. Tanto estos cambios de estado necesitan el aporte de energía, de calor, tanto para de un sólido llegar a un líquido, necesitamos calor, ¿verdad? El hielo que se convierte en agua. Esta agua necesita mucha más energía para convertirse en vapor. Y tenemos lo que es la sublimación. En la sublimación se salta lo que es el paso. Lo que es el paso de sólido a líquido, entonces va directo de sólido a gaseoso. Entonces en esta se va a utilizar mucha más energía. Se necesita mucha más energía, mucho más calor para pasar en un instante de sólido a gaseoso. ¿Cuál es un ejemplo de sublimación? Emily, un ejemplo de sublimación. Hay una sustancia que pasa mucho más rápido de estado sólido a gaseoso y no requiere mucha energía relativamente. ¿Cuál es esta sustancia? ¿O cómo lo conocemos nosotros? ¿Tienes la idea, Emily? ¿Puede repetir, por favor? Hay un ejemplo cotidiano de lo que es la sublimación en la vida real. Y no se necesita mucha energía para que pase esto. Sucede a temperatura ambiente. ¿Cuál es este compuesto o este material que puede llegar del estado sólido al gaseoso a temperatura ambiente, que lo conocemos? No sé, hielo seco. Exacto, el hielo seco. Muchas gracias, Emily. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Mayerly. Dice, ¿a qué tipo de compuestos orgánicos representa este grupo funcional? Ya habíamos revisado en la clase de ayer. Recuerden los grupos funcionales orgánicos. El cuadrito que vimos. Esa es la B. Sí, correcto, es un aldehído. Recordemos que cuando tenemos el oxígeno al final de la cadena, precedido de un CH, se los conoce como aldehídos. Las cetonas tienen lo que es el oxígeno en la mitad de la cadena, unido a un carbón, a un solo carbón. Los éteres, en cambio, tienen el oxígeno en la mitad, unido a dos carbonos, enlazados a dos carbonos a los costados. Y los ácidos carboxílicos tienen igual un oxígeno
y tienen un hidróxido. Recordemos eso también. Veamos otra vez. Entonces aquí tenemos lo que es un hidróxido y tenemos un O. Eso sería un ácido. Tenemos lo que es un éster cuando tenemos unidos dos oxígenos, uno con doble enlace y uno con un solo enlace. Tenemos lo que son, estas serían, estas son lo que son, lo que teníamos en la pregunta, un aldehído. Tenemos el oxígeno con doble enlace, pero al final de la cadena. Y tenemos la acetona, que el carbono puede estar en cualquier parte, el oxígeno puede estar unido al carbono, pero este carbono puede estar en cualquier parte, menos al final, porque si no sería un aldehído. Y tenemos lo que es el éter también, que es un compuesto oxigenado. Aquí podemos ver que el oxígeno está unido a los costados por las dos radicales. Sigamos con la siguiente pregunta. Por favor, ¿me pueden dar revisando si ya llegó Iker o Helen? Sí, ya llegó Iker. Listo. Iker, por favor, ayúdame con esta pregunta. Helen también. Ya, gracias. Mayerly y Emi. Ya, profe. La respiración celular se da ¿en qué parte de la célula? Profe, creo que es el citoplasma. No, la respiración se da en lo que es la mitocondria. Recordemos, aquí es donde se produce la respiración y donde, debido a la respiración, se produce lo que es el ATP, debido a la oxidación de la glucosa. Entonces, la respuesta correcta es la mitocondria. ¿Sí está entendido? ¿Y qué? Sí, profe. Ya, entonces la respuesta correcta sería la mitocondria. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Helen. Y por favor, me ayudan con la respuesta de Helen, ¿ya? Me dicen, pero no se cambió. ¿Serio? Ya. Gracias, Emily, por avisarme. Listo, ahí sí se puede ver la pregunta. Por favor, Helen, ayúdame. Emily, confírmame, ¿sí se puede ver? Sí. Ya, chévere, gracias. Por favor, ahí me ayudan con lo que nos diga Helen. Dice que la 3. La 3, ser reciclada en organismos. Ya pasó No te escuché bien. O sea, es que dijo la 3, pero ahorita ya dijo la 2. Ya. Sí, la 2 es la respuesta correcta. Perderse como calor. Recordemos lo que vimos hace 2 clases anteriores, creo que era. Lo que vimos sobre la cadena energética. Entonces, el primer organismo que captaba toda la energía posible del Sol, que equivalía a 0.1, eran los organismos autótrofos, ¿verdad? En este caso, las plantas fotosintéticas, los productores primarios. Cada vez que iban avanzando en la cadena, se iba rebajando el 10% de la energía que se captaba. Y esta energía que se perdía como calor, recordemos, cada vez que iba avanzando en la pirámide de energía. Entonces, el último, en la cima de lo que es la pirámide encontrábamos lo que son los consumidores terciarios. En este caso, ellos van a ser los que tienen el acceso limitado a lo que es la energía. La menor cantidad de energía va a ser por los consumidores, va a estar en los consumidores terciarios. Entonces, esta energía se va perdiendo en calor cada vez que vamos avanzando en la pirámide. Vamos con la siguiente pregunta.
Por favor, con esta pregunta, ayúdame, Emily. No se cambió. Ahí estoy con problemas, disculpe. No sé si es el internet, si es la computadora, ¿qué será? Listo. Ahí sí se puede ver, Emily. Sí. Ya, por favor. Leo. Sí, por favor. Sí, sería bueno. A nivel del mar, donde la presión es de 760 mmHg, un alpinista tiene en sus pulmones 2.600 mililitros de aire, considerando que la temperatura y la cantidad de aire son constantes. ¿Qué volumen en mililitros ocupará el aire en los pulmones si la persona está expuesta a una presión de 400 mmHg? En base del párrafo anterior, seleccione la respuesta correcta. No le entiendo muy bien la pregunta. Ya. Entonces, primero, como datos nos dan lo que son presión y volumen, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que 760 milímetros de mercurio es una unidad de presión, milímetros de mercurio. Otra unidad de presión son las atmósferas. También tenemos los bares, son unidades de presión. También tenemos lo que son los pascales, son unidades de presión. Y nos da también lo que es un volumen de 2.600 mililitros. Y nos dice que la temperatura y la cantidad de aire son constantes. Entonces, cuando hablamos de temperatura constante, hablamos de lo que es la ley de Boyle-Moriet. ¿Recuerdan la ley de Boyle-Moriet? ¿Qué nos decía? ¿Cuál es su fórmula, Emily? Presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. ¿Esa? Sí, es una forma genérica de lo que es la fórmula de Boyle-Moriet. Pero tenemos lo que es la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. De ahí se puede despejar lo que sería el volumen 2, que sería igual a la presión 1 sobre el volumen 1 sobre la presión 2. Ese sería el volumen 2. Entonces utilizamos esa fórmula. Vamos a ver. ¿Puede resolverla ahí? Tengo que calcular volumen 2. Exacto. Porque ya nos está dando la presión 2. Ahora, a esta presión, ¿cuál será el volumen 2? A la presión de 400 milímetros de mercurio. Ahí sí puedes calcularle. Y ya voy. Ya, por favor, Emi. La tercera. Sí, efectivamente es la tercera. Entonces, ¿está entendido todos? Mayerly, ¿sí entendiste cómo salió la respuesta? Muy bien. Sí, profe. Iker, Sí, profe. ¿qué nos dice Helen? Helen, por favor. ¿Sí entendiste?
Dice que sí. Ya. Como aquí también nos dice que tanto como la temperatura y la cantidad de aire son constantes, podemos también aplicar lo que es una regla de 3. Si en 760 milímetros de mercurio se ocupa un volumen de aire de 2.600 mililitros, en 400 milímetros de mercurio, ¿cuánto será? Siempre y cuando que sabemos que es una regla de 3 inversa, ¿no es cierto? Y nos da también el resultado. Y también hay que recordar que cuando a mayor presión va, a mayor presión va a haber menos volumen y a menor presión va a existir un mayor volumen. Esto también es bueno recordar. Aquí está la solución, lo que hizo Emily, lo debió haber hecho así. Y ahí obtenemos lo que es la respuesta. Con la fórmula presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejando volumen 2, sustituyendo los datos, y tenemos 4.940 mililitros. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Mayerly. Un seguidor óptico de una máquina cortadora de plasma describe el movimiento de corte de una plancha desde el punto A hasta el punto B, como se indica en la figura. Determinen la distancia de corte realizado por la máquina de plasma desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí puedes ver el punto A? Bueno, Es 3,2. sí, sí. Y el punto B es 2, Menos 2. Menos 1. Ajá. Por favor. Trátale de resolver. Me sale raíz de 34. Sí, efectivamente. Entonces, esa es la respuesta. ¿Se puede ver la diapositiva? La siguiente. ¿O se quedó ahí? Sí, se puede ver. Ya. Entonces, lo que nos pide aquí es la distancia entre los dos puntos. Entonces, la fórmula para la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada del punto inicial menos el punto final al cuadrado, más en el eje Y tenemos lo que es el punto final menos el punto inicial al cuadrado, como podemos ver aquí. Luego solo sustituimos en el eje X tenemos lo que es 3 menos 2, que es nuestro punto en B, al cuadrado, más 2 menos 1 al cuadrado. Y por ley de signos tenemos lo que es 3 más 2 y 2 más 1, que nos da 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. Entonces nos quedaría 25 más 9, que es el 34. Entonces la respuesta es que la distancia de A hacia B es igual a la raíz cuadrada de 34. Entonces, ya habíamos hecho también otro ejercicio casi parecido, ¿verdad? Entonces no hay ninguna dificultad aquí. Vamos a la siguiente pregunta. Iker, por favor, ayúdame con esa pregunta. Ya, profe. Un paciente con quemaduras en sus brazos fue tratado con un proceso de bioingeniería para curar las lesiones. El proceso utilizó tejidos sin capacidad inmunogenética para que el paciente no rechace el implante. En el laboratorio, con estos tejidos se produjeron factores de crecimiento y fibras de proteínas que sostienen la piel. Posteriormente, estos productos se usaron como soporte para estimular la regeneración de la propia piel del paciente. Con base al texto, ¿cuál es el proceso de bioingeniería que permitió la recuperación del paciente? Sería la C, profe.
Sí, efectivamente la respuesta correcta, es la C. Sabemos que la hibridación no puede ser porque más la hibridación se da por la progenie de dos especies diferentes de un mismo género. La bioremediación, este término es muy utilizado, eh, es tratar de rehabilitar lo que es un ambiente dañado a través de procesos a través de procesos que llevan como la fitorremediación o utilizando bacterias propias del lugar. Es la utilización de organismos vivos para la remediación. Tenemos lo que es el cultivo de células, es correcto porque nos dicen que se utilizó tejidos sin capacidad inmunogénica. Entonces, para obtener este tejido se realizó lo que es el cultivo de células. Y no puede ser tampoco un reemplazo solo de proteínas, sino fue un tejido entero, que es un conjunto de células. Vamos con la siguiente pregunta. Helen, por favor, ayúdame con esta pregunta. Me ayudan con lo que me conteste Helen, por favor. La 3 dice, Sí, muy bien, Helen, gracias. Primero debemos conocer que el fitoplancton es un organismo oceánico que vive en el océano. Pueden vivir en profundidades medias. Y este fitoplancton se caracteriza porque es un organismo productor, es un productor primario también, debido a que es un organismo fotosintético, es autótrofo. Luego tenemos otro organismo también que es muy pequeño, pero este zooplancton ya es un organismo heterótrofo, se alimenta de lo que es el fitoplancton. Luego tenemos lo que es el pez lisa, que sería uno de los peces que se alimenta de lo que es el zooplancton, el fitoplancton, las algas. Y luego tenemos lo que sería la foca, que se alimenta de este pez, y por último el tiburón, que se alimenta de lo que son las focas y de los peces. Entonces no habría ninguna dificultad, solo tendríamos que saber lo que es el fitoplancton y el zooplancton. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Emily. las moléculas A y B son productos de las reacciones de sustitución. Ambas pertenecen al grupo compuestos por nitrógenos. Con base en la información, selecciona la afirmación correcta. Hay una pequeña equivocación en lo que son las respuestas. Si es que le cachas, me avisas. No sé, Listen, creo que es la última. 2 y 3. Sí, esa sería la respuesta correcta. Ya habíamos visto el radical, tenemos en lo que es la tabla de estos radicales, ¿no es cierto? Es una radical amida. Sin embargo, este es un radical amina.
Entonces aquí se equivocaron en la digitalización y le pusieron amida primaria. Entonces aquí sería amina primaria, porque no tiene lo que es el oxígeno. Cuando no tiene el oxígeno, regresemos al cuadro. Cuando no tiene el oxígeno, aquí tenemos lo que es la amida. Consta también de lo que es el oxígeno. Cuando no tiene el oxígeno, se la denomina solo amina. Entonces ahí hubo una pequeña equivocación. Entonces, este compuesto sería una amida, que sería la respuesta 2. Este compuesto sería una amina. Y primario, secundario se los dice debido a la sustitución del hidrógeno. Si aquí encontramos otro radical unido al nitrógeno, sustituyendo lo que es el hidrógeno, tendríamos un NH. En este caso sería una amina secundaria. A eso se debe esto de primario, secundario. Veamos en este gráfico. Aquí tenemos lo que son la amida primaria, secundaria y terciaria. Vemos que los hidrógenos van siendo sustituidos por radicales. Cuando ya queda sin ningún nitrógeno, ya sería un compuesto, una amida terciaria. Igual, aquí tenemos lo que son las aminas. Igual existe la amina primaria, la secundaria y la terciaria. Igual se sustituye el hidrógeno por un radical y va cambiando de primaria a secundaria, de secundaria a terciaria. Ahí está más claro, Emily. Sí. Ya. Entonces, se equivocaron aquí, ¿no es cierto? Porque no es una amida primaria, sino una amina primaria. Y la respuesta sería correcta en el caso de que estuviera amina. La 2 y la 3 serían la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. ¿Está claro, Mayerly? Sí, profe. Iker. Sí, profe. Listo, chévere. Helen, ¿qué nos dice Helen? Que sí. Chévere, gracias. Gracias, Helen, gracias, Demi. Vamos con la otra pregunta. Por favor, Mayerly. Dice, la tensión eléctrica alternativa, entre paréntesis voltaje, cambia en magnitud y dirección en función del tiempo transcurrido, siguiendo una función senoidal. Así, para una red eléctrica se tiene la expresión de la tensión instantánea en voltios en función del tiempo en segundos. Identifica el tiempo en segundos en el que la onda de la tensión eléctrica da un ciclo completo. Profe, no lo entiendo muy bien. Ya. ¿Puede explicar? Vamos, resolvamos, ¿ya? ¿Cuándo el seno y el coseno cumplen un periodo completo? ¿Sabes de eso, Mayerly? Cuando el tiempo es el periodo, Cuando el periodo es igual a... el tiempo, No, cuando el periodo es igual a 2pi, ¿verdad? Cuando el periodo es igual a 2pi, el seno cumple lo que es un ciclo completo. ¿Estamos? Igual que el coseno. Estos dos cumplen en lo que es 2pi, cumplen su ciclo completo. Estos son más de funciones trigonométricas. Entonces, aquí tenemos seno de 100 pi t. Este 100 pi t, para que sea un ciclo completo. Bien, espérame un momento. Aquí. Entonces, para que sea un ciclo completo, todo lo que está dentro del seno va a ser igual a 2pi. Tenemos que entonces estos 100 pi
100 pi t es el tiempo, tiene que ser igual a 2 pi, porque en ese 2 pi se cumple lo que es el ciclo completo, ¿verdad? Eso es una propiedad del seno y del coseno. Entonces, simplemente despejamos lo que es t. ¿Cuánto nos quedó t, Mayel? Dos pi. Igual, Mm, 2 pi sobre 100 pi, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto me da eso? Eh, 2 pi sobre 100. Sobre 100 pi, ¿verdad? Simplificando, ¿cuánto me queda? Entonces, Mayerly, ¿cuánto me queda? 0.02. Vamos a dejar en fracción porque así tenemos la respuesta. Solo tendríamos que simplificar, ¿no es cierto? Pi con pi se van. La mitad, 1. Y la mitad de 100, 50. 50. ¿Ah? Entonces es un 50avo. Esa es la respuesta. La respuesta sería la D. ¿Está entendido, Mayerly? Sí, profe, gracias. Ya. Que sí es equivalente a 0,02, lo que me decías. Es equivalente, pero aquí nos dan en fracción. Vamos con la última pregunta. Por favor, ayúdame, Iker. Ya, profe. El físico George Simon Ohm dio a conocer que en diversos materiales, principalmente en los metales, la relación entre la tensión y la corriente se mantiene constante. Seleccione las fórmulas adecuadas para la ley de Ohm. Profe, creo que sería la 1 y la 2, la primera opción. La 1 y la 2. Despejémosle lo que es R. ¿Cuánto nos quedaría R? De la primera. Ah, no, Nos perdón, profe, quedaría sería la 1 y la 4. ya. Entonces ahí sí estamos bien, ¿verdad? Porque ahí le despejamos I y nos queda B sobre R. Entonces, esa sí sería la respuesta correcta. Entonces sería la B, que es 1 y 4. Gracias, Iker. Veamos un poco más de lo que nos dice la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La intensidad de corriente tiene una definición y nos dice que es igual a la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula en una unidad de tiempo. Entonces, es la cantidad de electrones que circula en una unidad de tiempo por un conductor. Mientras que el voltaje va a ser la diferencia de potencial eléctrico o va a ser el trabajo que se ejerce que permite que los electrones se muevan a través de este conductor. Entonces el voltaje va a ser el que impulsa a los electrones, que es el flujo de electrones por ese conductor. Y mientras que la resistencia va a estar denominada a la facultad del conductor, que puede ser mayor o menor, que ofrece este material para el paso de la corriente. Eso es lo que sería la resistencia. Se lo denominaría entonces a la mayor o menor dificultad que un material ofrece al paso de la corriente eléctrica. ¿Estamos? Entonces, las unidades para la intensidad de corriente son los amperios. Para el voltaje serían los voltios. Y para lo que es la resistencia, los ohmios. Entonces, según la fórmula, los ohmios, ¿a qué serían equivalentes? Helen, me ayudan con la respuesta de Helen. ¿A qué serían equivalentes los ohmios según la fórmula de la ley de Ohm? ¿Qué nos dice Helen? ¿Alguien que me pueda ayudar? No respondes todavía. Ya.
Ya respondió. ¿Qué nos dice? ¿A qué es equivalente los ohmios? No le escuché, dice. Ya te decía, Helen, de acuerdo a la fórmula de la ley de Ohm, ¿a qué sería equivalente los ohmios? Dice que no le escuchó lo que explicó. Bueno, esa es parte de la... Era parte, bueno, esta parte no expliqué, es una parte como para deducirla y vamos a ponerla acá ya. Entonces tenemos lo que es la ecuación de Ohm que tenemos ahí. Perdón, puse otra cosa. Tenemos que I es igual a B, es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, tenemos que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad de corriente, ¿verdad? Sustituyendo las unidades, voltaje en voltios, intensidad de corriente en amperios. Entonces, lo que son los ohmios, a veces que encuentro aquí los ohmios. Pongámosle con este ya, porque no le encuentro los ohmios. Ya. Entonces, los ohmios va a ser equivalente a lo que es el voltaje sobre los amperios. Esa es la equivalencia de los ohmios. Sí está entendido, ¿verdad? Esa era la pregunta. Emily, ¿sí está claro? Sí. Listo. Solo estamos viendo las unidades que componen al ohmio, nada más. En el caso de un cálculo ya sabemos qué unidad va a tener. O a qué unidad hace referencia los ohmios. Listo. ¿Está claro, Helen? ¿Qué nos dice Helen? Esa era la pregunta, Helen. Sí, dice. Ya, chévere, Helen. Después solo di los conceptos de lo que es intensidad de corriente. ¿Cuál era la definición de intensidad de corriente, Emily? Era un flujo de carga. Sí, en una unidad de tiempo, ¿verdad? Sí. Ya. Mayerly, ¿cuál era la definición de voltaje? Que se mide en voltios. Sí, pero ¿cuál era la definición? Es una diferencia potencial. Sí, exacto. Es la que ejerce el trabajo para que exista este movimiento de las cargas a través del conductor, ¿verdad? Gracias, Mayerly. ¿Y Iker, cuál era la definición de resistencia? ¿Qué es como el punto que sale del circuito? La resistencia es atribuida a la facultad que tienen los materiales de ser buenos conductores o malos conductores de lo que es la corriente eléctrica. Esa es la resistencia. La resistencia nos dice, como su nombre lo dice, resistencia. Resiste al flujo de la carga. ¿Claro? ¿Está claro? Sí, Entonces, profe. Sí, profe. ya chévere. Entonces vamos con lo que es la nomenclatura inorgánica. Eso es lo que estábamos teniendo un poco de dificultad en las clases anteriores. Para la nomenclatura inorgánica, primero lo que necesitamos saber cuáles son los metales y no metales. Para eso nos basamos en lo que es la tabla periódica. Si tienen una tabla periódica, siempre estén constantemente revisándola, por lo que en química sí
dependiendo de qué vayan a seguir. Se utiliza bastante lo que son estos compuestos para las reacciones redox, y se utiliza lo que es la tabla periódica, siempre vamos a estar utilizando. Entonces tenemos, a partir de esta línea, ¿sí pueden divisar esta línea? Que está como una escalera. Sí. Ya, Sí. a partir de esta línea, hacia la izquierda, vamos a tener lo que son los metales. Estos van a ser metales. Y a partir de esta línea, hacia la derecha, los vamos a considerar como no metales. Desde ahí ya podemos hacer una diferenciación para realizar los compuestos. Ahora, es también muy necesario para realizar cualquier tipo de compuesto, para nombrar cualquier tipo de compuesto, necesitamos saber lo que son las valencias. Y las valencias casi siempre están atribuidas a la familia a la cual pertenecen los elementos. En este caso, en la familia 1A, todos los elementos de la familia 1A van a tener una valencia, o también llamado estado de oxidación, de 1. Para la familia 2A, todos los elementos van a tener una valencia o estado de oxidación de 2. Igual para la familia 3A. Perdón, esta es la familia 3B, la que tenemos aquí, donde se encuentra el escandio. Entonces, esta familia igual va a estar representado por el número de la familia, pero no es muy cotidiano. En este caso, lo más cotidiano es que algunos elementos tengan más de una valencia. En este caso, como vemos, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso van a tener una mayor cantidad de valencias. Entonces ya no se va a fijar la valencia tan solo por la familia a la cual pertenece. Entonces, primero, antes de saber nombrar, tenemos que aprendernos lo que son las valencias, especialmente de los elementos que más se utilizan, como es el azufre. Siempre vamos a estar utilizando lo que es el ácido sulfúrico, lo que son los fosfatos. Entonces necesitamos saber las valencias de lo que es el fósforo. En cambio, en cuanto a metales, lo que es el hierro, siempre vamos a estar utilizando lo que es el hierro. Entonces vamos a tratar de memorizarnos los que son más importantes. La familia 1A, la 3A y el 3B, la 2A y el 3B, no necesitamos memorizarlos porque ya sabemos que todos van a tener la valencia 1, 2 y 3. Entonces, acá puse un cuadro de los estados de oxidación o de las valencias que más se utilizan. Esto también, por favor, toca memorizarse. Y si no, si tenemos a la mano una tabla periódica, encontramos ahí lo que son los estados de oxidación. Sino que para facilitar un poco sería bueno memorizarse. Sin embargo, con el paso del tiempo también sí se nos borra de la mente estas cosas. Y también tenemos, para cuando se forma un compuesto, tenemos las siguientes reglas en los estados de oxidación. Tenemos que los metales de los grupos 1A y 2A tienen como único estado de oxidación 1 y 2 respectivamente, lo que les había dicho. Igual para el 3B, solo va a tener un estado de oxidación de 3. Estos 3 son especiales. El flúor tiene un único estado de oxidación de -1. Y también nos dice que el flúor va a ser el más electronegativo. El estado de oxidación del oxígeno va a ser de -2, excepto en compuestos como el peróxido. En el peróxido, como es lo que es el agua oxigenada, va a tener lo que es un estado de oxidación de -1. Y en los superóxidos, de -1,5. Tenemos otra regla general, que el estado de oxidación de cualquier elemento en una sustancia elemental, como puede ser el sodio, el cobre, entre otros, va a ser igual a 0. Si encontramos una molécula solita de sodio, va a tener un estado de oxidación de 0. Esto nos sirve para lo que son las reacciones óxido-reducción. Igual el hidrógeno,
Hidrógeno gaseoso, si está solito, va a tener un estado de oxidación de 0. El hidrógeno tiene como estado de oxidación +1, casi siempre, pero en lo que son los hidruros metálicos va a tener una valencia o un estado de oxidación de -1. La suma de los estados de oxidación de una molécula es 0, a excepción de que se trate de un ion poliatómico. En este caso va a ser igual a la carga. Entonces, cuando hablamos del ion amonio, el estado de oxidación del ion amonio va a ser +1, ¿verdad? Según esta regla. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es esta regla, que lo hice con el famoso ácido sulfúrico. Siempre en el estado de oxidación de una molécula que ya es estable, que no es ion, va a ser igual a 0. Aquí podemos ver, tenemos el subíndice 2. El hidrógeno siempre va a actuar con estado de oxidación 1. Aquí podemos ver, le multiplicamos por ese 1 positivo, que nos saldría 2, ¿verdad? Pongámoslo acá abajo, ¿no? Tendríamos 2 positivo. Ahora el azufre. El azufre siempre tiene estados de oxidación solo positivos, +6. Está actuando con +6, por lo que es sulfúrico. Está actuando con su estado de oxidación máximo, que es +6. Y tenemos el oxígeno, que el oxígeno nos dice que el estado de oxidación del oxígeno casi siempre es -2. Entonces, -2 por el subíndice que está aquí, -4, 4, -2 por -4 sería -8. Y esto nos da igual a 0. ¿Entendido? Emily. Sí. Ya. Entonces, en cualquier molécula estable vamos a tener que el estado de oxidación de toda la molécula va a ser igual a 0, a excepción de los iones, como el ion amonio. Sigamos. La suma de los estados de oxidación de una molécula es 0, eso ya vimos. El estado de oxidación de un elemento en un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Eso es lo que les acababa de hablar. Y aquí es como un dato adicional que nos dan al considerar los elementos representativos del grupo A de la tabla periódica. Tienen un estado de oxidación que es igual al número del grupo o familia, lo que ya les había explicado en la tabla periódica. Para los no metales, su estado de oxidación negativo se calcula restando el número del grupo, el valor de 8. Por ejemplo, veamos. Aquí no se puede ver muy bien, entonces aquí nos dice que el carbono tiene +-4. Ahora, cuando queramos tomar la valencia, o no nos acordemos de la valencia, de -4, le restamos a esta familia -4, digamos a esta familia 4A, le restamos lo que es el 8, y nos da lo que es la valencia de -4, igual al nitrógeno. Le restamos el 8, y nos da lo que es el estado de oxidación -3. Igual el oxígeno. Le restamos el 8, 6 menos 8, -2. Y ahí nos sale lo que es el estado de oxidación, que es -2 del oxígeno. Eso nos dice esta regla, esta nota. Y también nos dice que se puede predecir el número de oxidación de un elemento por su posición en la tabla, y es importante asignar correctamente el estado de oxidación de un átomo, sobre todo para igualar reacciones de óxido-reducción. Algunas ecuaciones, nosotros hemos estado igualando ecuaciones, pero de una manera simple. Sin embargo, cuando son reacciones un poco más complejas, se utiliza lo que es esto de las reacciones de óxido-reducción, igualación, óxido-reducción.
Y para ello sí se necesita saber lo que son los estados de oxidación. Ahora vamos a pasar a los tipos de nomenclatura. Dentro de los tipos de nomenclatura, los principales, encontramos lo que es la nomenclatura UPAC. Esta se encuentra a nivel internacional, es la más utilizada. Y tenemos lo que es un ejemplo de lo que tenemos del tricloruro de hierro o cloruro de hierro 3. Así se le nombra a los compuestos según la nomenclatura UPAC. Siempre, recordemos esto, casi siempre se nombra el que va al último. El que va al último se nombra primero. Esa es casi una regla que se cumple en algunos compuestos. Entonces, si tenemos el FeCl, primero lo que se va a nombrar sería el cloro, por eso le pone tricloruro, porque son 3 cloros, tricloruro de hierro. O la otra forma de nombrar, cloruro de hierro 3, pero siempre empieza con el último que termina en la fórmula, como podemos observar. Mientras que en segundo lugar tenemos lo que es la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es muy importante debido a que en la nomenclatura tradicional podemos observar lo que son los estados de oxidación. Y también cuando nos dice ICO, eso también nos da a entender el estado de oxidación al cual pertenece lo que sería en este caso el hierro. Aquí una pregunta, ¿el hierro qué estados de oxidación tiene? Emily. ¿Y con cuál está actuando? Según lo que ya hemos visto. ¿Cómo me puede explicar? ¿Cuál sería en este compuesto de aquí, que es el cloruro férrico? ¿Qué valencia está utilizando el hierro? Primero veamos qué valencia está utilizando el cloro, ¿verdad? ¿Qué valencia estaría utilizando el cloro? Pertenece a la séptima familia, el cloro. E3. No sería esa es la valencia. Recordemos la regla que nos decía que a la familia le vamos a restar 8. ¿Dónde estaba eso? Entonces, si está en la séptima familia, le restamos 8. ¿Cuánto nos queda? ¿Qué valencia estaría utilizando el cloro? O 1. Menos 1, ¿verdad? Ajá, menos 1. Ya, entonces, ¿cuál sería qué valencia o estado de oxidación tendría el hierro? Si el cloro está actuando con menos 1. No sé, 5. No. Está actuando cloro con menos 1. Ese es el subíndice, 3. Menos 1 por 3. Menos 3, ¿verdad? Menos 3. Para que dé 0, el hierro está actuando con 3, exacto. Por eso les dice este ejemplo del ácido sulfúrico. Con esto también podemos saber qué estado de oxidación tiene la molécula. Con todas estas reglas que ya vimos acá. Por eso vimos estas reglas también. Y también tenemos dado que los átomos, en este caso, van a tener diferentes valencias, van a tener prefijos y sufijos debido a cuántas valencias tengan. Si tienen 2 valencias, solo se utiliza oso e ico.
como en el caso del hierro. Aquí está utilizando con valencia 3, pero también puede utilizar la valencia 2. Si utilizaría la valencia 2, ¿cómo se llamaría el compuesto Mayerly? Si estuviera utilizando la valencia 2, pongámosle acá, con valencia 2, FeCl2. Ahora está con valencia 2, ¿cómo se llamaría? Cloruro ferroso. Exacto, muchas gracias, Emily. Perdón, Mayerly. Perdón. Cloruro ferroso. Porque el hierro solo tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Entonces solo se utiliza el oso y el ico. Oso para el de menor estado de oxidación e ico para el mayor estado de oxidación. Existen otros que tienen 3. Si tienen 3, utilizamos los 3 primeros. Si tienen 4, utilizamos los 4. Y algunos, en el caso de lo que es el vanadio, podemos encontrar hasta... perdón, no es el vanadio. No me acuerdo cuál era. Bueno, existen algunos que tienen más de 4 estados de oxidación. En ese caso, vamos a utilizar lo que es el hiper e ico. Este prefijo y este sufijo. Creo que quedó claro esto, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Emily, No. Mayerly, No, profe. Iker. No, profe. Listo. Helen. ¿Alguna inquietud, Helen? ¿Qué nos dice Helen? Que no, dice. Gracias. Entonces podemos encontrar lo que son los siguientes compuestos. Podemos encontrar los compuestos que son binarios, los terciarios, los ternarios y los cuaternarios. Esta clasificación está de acuerdo al número de átomos que lo componen. Va a estar constituido binarios solo por los dos átomos. En este caso tenemos lo que son los óxidos, los anhidridos, los hidruros, los ácidos hidrácidos y las sales aloideas o aloides. Dentro de los compuestos ternarios tenemos lo que son los ácidos, las bases, las sales. Los más importantes de los binarios son los óxidos, los anhidridos y los ácidos hidrácidos. Estos tres son los más importantes, se van a encontrar en cualquier reacción química. Mientras que en los ternarios tenemos lo que son los ácidos y las bases. Y también las sales, estas tres son muy importantes, dado que aquí de estos compuestos ternarios encontramos lo que son la reacción ácido-base, que nos da casi siempre, o mejor dicho, siempre lo que es una sal. Entonces también es muy importante este grupo de aquí, que son los ternarios. Y por último tenemos los cuaternarios. En este grupo sí es muy poco, existen muy pocos compuestos, no es muy utilizado lo que son estas sales ácidas, sales básicas, sales dobles. Sin embargo, sí se dan a nivel industrial estas sustancias. Entonces vamos a pasar a ver cada uno de ellas. Primero tenemos lo que son los óxidos. ¿Cómo se forman los óxidos? A partir de un metal y el oxígeno. El nombre genérico, óxido. El nombre específico, el del metal con las terminaciones. Puede ser oso o ico. En el caso de que tenga más, ya sabemos cómo nombrarlo, con los otros sufijos que ya vimos. En el caso de que tenga un mayor número de valencias. Y tenemos unos ejemplos aquí. Óxido de bario, óxido de niqueloso, porque el níquel igual tiene solo 2 estados de valencia. El óxido de bario, porque el bario sabemos que pertenece a la segunda, perdón, el óxido de bario, sí, el bario pertenece a la segunda familia, la familia 1 y 2 y 3B tenían un solo estado de oxidación, entonces solo le nombramos de forma genérica óxido de bario.
Mientras que el níquel tiene dos estados de oxidación. El uno es de 2 y el otro es de 3. Entonces, aquí sí se utiliza lo que es el sufijo oso e ico. Óxido niqueloso y óxido niquélico. Aquí hagamos unos ejercicios. Es que... ¿Sí se puede ver lo que estoy haciendo? Confírmenme ya. Sí. Ya. Ahora vamos con otro metal. Primero yo voy a poner lo que es la fórmula y ustedes me van a decir de qué compuesto se trata, ¿ya? Ya. Vamos con uno fácil. Y por favor, Emily, ayúdame con el nombre de este compuesto. Óxido de calcio. Sí, es el más elemental, no pertenece a la segunda familia, solo tiene una valencia y va de forma general óxido de calcio. Vamos subiendo un poquito el nivel. Pongámosle el siguiente compuesto. Por favor, si tienen que recordar lo que son los estados de oxidación. Ya. Por favor, Mayerle, ayúdame con el nombre de este compuesto. Es óxido de... ¿Cuáles son los estados de oxidación del cobalto? Mayerle. O sea, como el... Veamos acá. Cobalto. Tenemos lo que es el cobalto por aquí. Cobalto. El cobalto, el hierro y el níquel tienen un estado de oxidación 2 y 3. Ya, con eso ya podemos darle el nombre. Aquí, ¿con qué estado de oxidación está? A ver, ¿dónde estaba? Perdón, ya me perdí. Ya, aquí, ¿con qué estado de oxidación está el cobalto? Con uno, No, con dos. exacto, con 2. Dado que el oxígeno siempre va a estar con -2, ¿verdad? En los óxidos. -2, recordemos las reglas. -2, entonces el cobalto va a estar con 2. Y entonces este va a ser el menor. Entonces, ¿cómo sería? Óxido. Cobaltoso. Listo. Muchas gracias, Mayer. Óxido cobaltoso. Ahora vamos con otro un poquito. Hay una regla excepcional para lo que es el manganeso y el cromo. El manganeso tiene 5 estados de oxidación. Sin embargo, solo con los 2 primeros va a actuar como un metal. Entonces tenemos el siguiente compuesto. Por favor, ayúdame, Iker, con el nombre de este compuesto. Mientras tanto, con los otros 3 estados de oxidación restantes, el manganeso se asemeja a lo que es un no metal, tiene esta propiedad. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este compuesto, Iker? Óxido de manganeso. No. Tiene dos estados de oxidación con los que puede, veamos, otra vez hagamos lo mismo. Manganeso, ¿dónde está el manganeso? ¿Alguien le vio manganeso? Aquí. Sí, es óxido manganeso.
debido a que solo con el 2 y con el 3 puede formar óxidos. Con el 4, 6 y 7 forma lo que serían los anhidridos, que es el oxígeno más un no metal. Con el 4, 6 y 7. Entonces, como estamos diciendo que solo forma con el 2 y el 3, solo utilizamos los prefijos oso e ico. Entonces, la respuesta es correcta. No sé quién me ayudó. Este se llamaría... Mayer. Ya, gracias, Mayer. Manganoso. Ahora, este de aquí, ¿cómo se llamaría? Iker. Sería óxido mangánico. Exacto. Mangánico. Listo. Entonces queda todo claro, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona esto de la nomenclatura de los óxidos? Listo. Vamos con lo que son los anhídridos. Los anhídridos se forman de un no metal más el oxígeno, lo que les estaba diciendo. Y como los no metales, la mayoría tienen más de dos valencias, utilizamos todos los prefijos. El hiposo, el oso, el ico, el perico. Y el nombre genérico va a ser anhídrido del no metal con estas terminaciones que les acabo de decir. Aquí vemos algunos ejemplos. Igual el anhídrido hipocloroso. El cloro, ¿qué valencias nomás tiene el cloro? Veamos cuántas valencias tiene. Tiene 4. Tiene 4. Tiene más 1, más 3, menos 5 y más 7. Estas 4. El menos 1 se utiliza para el cloro para formar lo que son los otros compuestos. Sin embargo, cuando se fusiona con el oxígeno, solo va a utilizar los positivos. Por eso solo tiene estos 4. Estaba. Ya. Y ahí tenemos los ejemplos. Como tiene 4, está utilizando el de menor valencia, que es el más 1. Entonces va a ser anhídrido hipocloroso. El que sigue va a ser el anhídrido cloroso, que está utilizando la valencia más 3. El anhídrido clórico, que está con valencia más 5. Y por último tenemos lo que es el anhídrido perclórico, que está utilizando con valencia más 7. Igual es lo mismo para el azufre, que tiene 3 valencias, en cambio el azufre. Entonces tendríamos hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. El anhídrido sulfúrico. A partir de este anhídrido sulfúrico se forma lo que es el ácido oxácido, conocido como ácido sulfúrico. Entonces, igual vamos a hacer unos pequeños ejemplos, unas pequeñas prácticas, para ver si quedó claro. Ya sabemos dónde están los no metales también, por si acaso, en la tabla periódica. Así que ¿cuál sería el nombre de este compuesto, Emily? Perdón, Helen. A Helen le pregunté, no me acuerdo. Helen, te pregunté a ti al último. No creo que te pregunté a ti todavía, Helen. Te toca a ti, Helen, por favor. Helen, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? Dice anhídrico hipobromoso. Anhídrido, sí. Hipobromoso. Muy bien. Anhídrido hipobromoso. Vamos con la siguiente. Hagámosle en este mismo. Saltémonos un poco más. Voy a cambiar de orden. Voy a hacer con otro compuesto
¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Este es la I, por si acaso. Dámosle I. Esta es la I. I2O7. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Emily. I2O7. ¿Estos son anhídridos o no? Claro, son anhídridos porque estamos utilizando lo que son no metales más el oxígeno. Veamos los estados de oxidación del yodo. Yo voy a cambiar ya para ver los estados de oxidación del yodo. El yodo nos dice que puede estar con más 1, con más 3, con más 5 y con más 7, igual que el cloro. Está en la misma familia que el cloro. Entonces tiene los mismos estados de oxidación o valencia. Entonces, ¿cómo se llamaría? Vamos, Emily. Anhídrido yodoso. No, pues estamos... ¿Qué valencia tiene en este instante el yodo? Es heptaóxido de diyodo. Esa es la nomenclatura IUPAC. Y óxido de yodo. No, porque óxidos son metales más oxígenos. Estamos viendo lo que son Anhídrido anhídridos. peryodoso. ¿Perdón? Anhídrido peryodoso. Exacto, es un anhídrido periodoso. El yodo es un no metal. Estamos un no metal más un oxígeno. Entonces estamos viendo lo que son los anhídridos. Entonces es un anhídrido. Anhídrido. Como está el estado de oxidación o la valencia, es la máxima, que es más 7, es la última de las 4 que tiene, es per. Ahora va el nombre, yodo, del elemento, yodo, del yodo, anhídrido periódico. Y tenemos el anhídrido periódico. Perdón. ¿Está claro? Perdón, aquí me equivoqué. Le puse doble. Ahí está bien. Exacto. Entonces aquí tenemos lo que es el sufijo per, del yodo y ico, periódico. ¿Está claro, Mayerly, cómo se formó? ¿Cómo se nombró? Sí, profe. Entonces tenemos que ver el estado de oxidación en el cual está el yodo para la nomenclatura. Lo que estamos viendo ahorita es la nomenclatura tradicional, que es la que teníamos puesto en los ejercicios. Siempre nos van a tratar de dar la nomenclatura tradicional. La que me dijiste, Mayerly, me dijiste en la nomenclatura YUPAC. ¿Me puedes repetir el nombre? ¿Cómo era? Mayerly. De heptaóxido de diyodo. De diodo debe ser, de diodo. Por eso de diyodo. No Ya. es diyodo. Es que en la nomenclatura YUPAC le nombramos lo que son los subíndices. Entonces aquí tenemos hepta, porque son 7 oxígenos, y di-iodo, porque son 2 iodos. Perdón, aquí esta falla estaba garrafal. Sí. Di-iodo. Porque en la nomenclatura YUPAC
nombramos lo que son los subíndices. Entonces, diyodo. Esta es la nomenclatura UPAC. También es más utilizada que la tradicional, sin embargo, nosotros aquí todavía utilizamos lo que es la nomenclatura tradicional, porque nos dan, como les dije, nos dan la característica del compuesto, su estado de oxidación, lo podemos ver a través de lo que es la nomenclatura tradicional. Sigamos. Ahora, por favor, Mayerly, ayúdame con este compuesto. A ver, Ya. dicen con la nomenclatura tradicional, ¿verdad? Claro, estamos viendo nomenclatura tradicional, porque la otra solo es fijarse en los subíndices, nada más. Es óxido de selenio. No sé. No, es un anhidrido. Anhídrido selenioso. Vamos a ver cuántas valencias tiene el selenio, ¿ya? El selenio nos dice que tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. Solo tomamos los positivos. Es Más 2, más 4 y más 6. hiposelenioso. Exacto, ese sería el nombre. Muchas gracias, Mayer. Como podemos ver, lo que necesitamos saber de ley son los estados de oxidación. Pongámosle aquí el guioncito para saber. L. Selenioso. Ahí está. Ese sería el nombre. Muchas gracias, Mayerly. Vamos contigo, Iker. Por favor, ayúdame con el siguiente. Vamos que otra vez regresemos con el bromo. Entonces, para esta oxidación sería menos. Por favor, ayúdame con el nombre de este compuesto. Iker. Sí, profe, sería anhídrido bromoso. No. ¿Con qué estado de oxidación está participando aquí el bromo? Veamos. El bromo, ya habíamos visto que el bromo pertenece al grupo del cloro y va a tener el mismo estado de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Regresemos. ¿Con qué estado de oxidación estaría aquí participando el bromo? Iker. Con más 5. Exacto, más 5. Entonces, primero tenemos, con 1 sería hipo-oso. Con 3 sería solo oso. Y con 5, ¿cuál sería? Anhídrido brómico. Exacto, ese sería el nombre. Listo. Listo. Entonces ya sabemos cómo se forman los óxidos, los anhidridos. Vamos a lo que tenemos también lo que son los hidruros. Los hidruros se forman a partir del metal más el hidrógeno. De un metal más el hidrógeno. Como habíamos visto en las reglas, el hidrógeno, cuando está formando parte de los hidruros, el hidrógeno toma la valencia menos 1. Recordemos eso. Y igual tenemos el nombre genérico que es el hidruro y el nombre específico del metal. Igual tenemos que poner lo que son los sufijos y prefijos. Es igualito la misma nomenclatura, sino que aquí vamos a poner primero lo que es el hidruro. Aquí podemos ver hidruro cobáltico, hidruro plúmbico, hidruro plumboso. Igual tiene las mismas reglas de lo que son los óxidos y los anhidridos. Y entonces solo cambia que aquí se pone hidruro. Entonces es la misma regla, no hay ningún cambio ahí. Vamos a realicemos un pequeño ejemplo. Ya.
Perdón, ya me emocioné con los óxidos y con los anhidridos. Listo. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto, Emily? Hidruro de cromo. El cromo, ¿cuántas valencias tiene? Veamos cuántas valencias tiene el cromo. Perdón. Sí, tienes toda la razón, Emily. Es hidruro de cromo. Debido a que el cromo, al igual que el manganeso, es un caso especial el cromo. También eso tendrán en cuenta. El cromo solo con más 2, solo con este más 2, el cromo tiene la propiedad de ser metal. Con más 3 y más 6, tiene la facultad de ser un no metal, con esas valencias de más 3 y más 6. Igual el manganeso, como les había dicho, con más 2 y con más 3, tiene la facultad de, actúa como un metal, con más 4, con más 6 y con más 7. Este funciona como un no metal. Entonces, los anhídridos del manganeso se pueden también formar con la valencia más 4. ¿Cuál sería un anhídrido del manganeso, Emily? Dame la fórmula y el nombre de un anhídrido del manganeso. Sería MgO. No, a ver. Estamos hablando del manganeso, no del magnesio, Emily. Mn. MnO2. Exacto, ese sería un anhídrido del manganeso. ¿Cuál sería su nombre? Este también tiene una excepción, este nombre. ¿Cómo que nombre? ¿Otro nombre aparte del anhídrido? Sí, a ver, ¿cuál sería el nombre de este MnO2 que me dijiste? ¿Cuál sería el nombre? Óxido de manganeso. No, los óxidos son con metal. Estamos hablando de anhídridos. Ya que el manganeso con valencia 4, 6 y 7 funciona como no metal. Entonces el nombre sería anhídrido manganoso. Ya. Igual con el cromo, ¿cuál sería el anhídrido con el cromo más 3? Mayerly. ¿Cuál dicen? Disculpe. Con el cromo más 3, debido a que también tiene esta propiedad. Cromoso. ¿Verdad? Bueno, tiene el nombre completo, pero ya. Anhídrido cromoso. Ya. ¿Cuál es la fórmula? Es CR. Ya, CR, ¿qué más? O2. Gracias. No, estamos utilizando valencia más 3, ¿verdad? Mayerly. O3. Sí, O3, CR2, O3. Sí. Esa sería la fórmula del anhídrido cromoso. Muchas gracias, Mayerly. Entonces, como les estaba diciendo, entonces estaba correcto, Emily, debido a que el cromo solo utiliza valencia más 2 como metal.
Entonces es el hidruro de cromo. Listo. Ahora pasemos acá. También encontramos lo que son los compuestos especiales de la familia 4A y 5A, que son mezclados igual con el hidrógeno. Sin embargo, estos compuestos especiales tienen nombres particulares. Entonces, siempre que veamos estos compuestos, esto sí ya toca recordarlo, los nombres van a ser, nos vamos a aprender de memoria. Tenemos lo que es el metano, el silano, el germano, el amoníaco, la fosfamina, la arsenamina y la estivamina. Estos compuestos sí tenemos que, tienen nombres particulares, especiales, y toca recordarlos de memoria. Luego tenemos lo que son los ácidos hidrácidos, también son muy utilizados, especialmente lo que es el ácido clorhídrico, que ya habíamos hablado con Iker, nos habíamos confundido con el ácido clorhídrico, con el ácido clórico. Son medios parecidos. Sin embargo, este solo tiene 2 átomos. Y uno de ellos es el hidrógeno. Igual tienen la misma forma de llamarse. Aquí el nombre genérico va a ser ácido y el nombre del metal terminado en hídrico. Aquí nos dice que los ácidos hidrácidos solo van a estar formados por la familia 6A y 7A, que son los no metales, más el hidrógeno. En este caso, igual el hidrógeno tendrá la valencia más 1, y los demás van a tener la valencia, puede ser menos 1 o menos 2. Aquí tenemos lo que es el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido iodídrico, el ácido bromhídrico, el ácido sulfídrico, el ácido selenhídrico y el ácido telurhídrico. Entonces, solo con la familia 6A y 7A, por eso necesitamos saber la tabla periódica, se forman lo que son los ácidos hidrácidos. Vamos con un ejemplo. Sí, ya están nombrados todos. ¿Por qué te ríes? Sí, están nombrados todos. Así que esos serían todos los ácidos hidrácidos que puede haber. Sí tenemos más. Nombremos unos 2 ya. No, ¿ya quieren irse? No, era para otro lado. Ya, bueno. Unos 2 más. Unos 2 más, ¿ya? Helen me va a ayudar con este compuesto que voy a poner. Entonces, tenemos con lo que es... Listo, H. Helen, por favor, ayúdame con el nombre de este compuesto. Ah, perdón. No, perdón, me equivoqué. Aquí sí, me equivoqué. Espérenme un momento ya, déjenme recordar. Este con el flúor ya está con el cloro, está con el bromo, está con el yodo, está con el selenio,
Teluro. Sí, ya están. Sí, esos son todos. Estos son todos los compuestos, los ácidos hidrácidos que puede haber. Ya están todos los elementos de la, de la familia 6A y de la 7A. No falta ninguno. Entonces esos serían todos. No, aquí ya no les pude poner un ejemplo. Ya. Y tenemos lo que son también las sales aloideas, que es un metal más un no metal. Igual, recordemos lo que es la regla. Primero se nombra la que va al último. En este caso sería cloruro ferroso. El uro, recuerden, aquí va a haber este nombre genérico uro, más el nombre del metal con su respectivo sufijo. Tenemos lo que es el cloruro ferroso, el sulfuro de potasio, el yoduro de bario, el cloruro férrico, el nitruro de sodio, el selienuro de calcio. Aquí sí voy a poner uno ya. Recordemos, este tiene el nombre genérico uro. Voy a poner el siguiente compuesto. Aquí el no metal va a tener la valencia menos, ¿no es cierto? Vamos con el cromo. Por favor, ayúdame con el nombre de este compuesto. Helen, ahora sí. ¿Qué nos dice Helen? Dice cromuro cloroso. Recordemos, siempre se nombra primero el que va al último. En este caso sería el cloro. Va primerito en el nombre. Entonces, por favor, Helen, ayúdame otra vez con el nombre. ¿Qué nos dice Helen? Cloruro cromoso. Ya. Sería cloruro cromoso. Sin embargo, como habíamos visto anteriormente, el cromo solo utiliza la valencia 2 como metal. Entonces podemos ponerle simplemente cloruro de cromo. Debido a este caso específico que tiene el cloro y el manganeso. Vamos con un nombre más. Por favor, ¿me ayudas, Emily? Vamos con el siguiente. Vamos, Emily. ¿Cómo se llamaría este? Fluoruro de cobalto. Fluoruro está bien. Ahora veamos qué valencia tiene cobalto. Veamos en dónde estaban las valencias. El cobalto. El cobalto tiene las valencias más 2 y más 3. Tiene 2 valencias entonces el cobalto. Entonces, ¿qué nombre sería? Si tiene 2 valencias. Cobaltioide, algo así. Sí, exacto. Sería cobalt. ¿Cómo quedaría? Cobalt. Tiotide. Cobáltico, ¿no es cierto? Ajá. Cobáltico. Sí, es un poco difícil tratar de acoplarle el ico en el cobalto. Entonces nos quedaría el fluoruro cobáltico. Y si tenemos con el otro de menor valencia,
¿Cuál sería el nombre, Iker? Sería cobalto ferroso. No recuerda, siempre en este caso siempre se nombra el que va al último, se nombra primero, como estábamos viendo en los que están arriba. Entonces el cloro está al último, se nombra primero, cloruro. El flúor está al último, fluoruro. Este es el mismo caso. Primero se va a nombrar el no metal. Aquí nos dice. Bueno, entonces sería fluoruro a ver, cobaltoso. Exacto, cobaltoso. Porque aquí está con valencia 2. Entonces él es menor, está con el estado de oxidación menor. Entonces sería fluoruro cobaltoso. Muchas gracias. Tenemos también lo que son los compuestos no salinos de no metal más un no metal. Estos son un poco, son muy escasos, ya dado que solo se utilizan los metales y no metales, solo existen estos dos que están aquí. Igual se nombran de la misma forma. El metal más electronegativo terminado en uro. Para saber esto de la electronegatividad, también entre más a la derecha se encuentra el elemento, va a ser más electronegativo. Si estamos por acá, los más electronegativos van a ser el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y igual, de abajo para arriba. El que se encuentre más arriba va a ser el más electronegativo. Entonces, de todo este grupo, el más electronegativo va a ser el flúor. Eso es muy importante para formar esto lo que son los... Me quedé. Los compuestos no salinos. Entonces, aquí en este caso nos dice que el metal más electronegativo se va a nombrar primero y con el término uro. Así tenemos lo que es el cloruro de carbono, el sulfuro de silicio, el fluoruro de cloro, el bromuro de carbono, y según esta regla podemos seguir nombrando. Son igual pocos elementos. Y llegamos a los que son los más importantes, al igual que los hidróxidos, que son los ácidos oxácidos. Creo que ya me pasé de la hora. Este es un poquito más complejo. Y hasta ahí quedaríamos, muchachos. En la próxima clase les hacemos esto de los ácidos oxácidos, nombrar los ácidos oxácidos. Listo. Una pregunta, ¿realizaron el cuestionario? Yo sí, profe. Sí, Mayerly, sí vi que tu nombre ayer en la tarde, sí vi que habías entrado. ¿Y que tú resolviste el cuestionario? Aún no, profe, pero sí estaba intentando. Porfa, ahí resuelve el cuestionario. Igual ya van, Byron va a subir un cuestionario general, ahí también constan otras preguntas que recopilé de todas las preguntas que hemos visto. Él ya misma de subir, creo que van a recopilar 20 por cada materia, así que van a ser 100 para el fin de semana. Trata de resolverlo para que no se te acumulen los cuestionarios. Emily, ¿tú sí resolviste? Estaba en ese, pero tenía mala conexión, entonces solo pude resolver uno que había mandado también. Me falta uno. Ya, bueno, Emily, igual trata de ver este fin de semana. Y eso sería todo por hoy, chicos. ¿Alguna inquietud que les haya quedado sobre esto de la nomenclatura? Fácil, ¿verdad? Hasta ahorita. O sea, sí, profe, solo que un poco más de práctica. Claro, nos hace falta práctica porque también conocer lo que son los estados de oxidación y sobre todo la tabla periódica. Pasarnos la tabla periódica nos da todos los datos que necesitamos. A ratos, si es que alguna vez hacen ejercicios de óxido de reducción o si ven lo que es nomenclatura, siempre tener a la mano una tabla periódica. Les ayuda mucho. ¿Alguna pregunta? Iker, Emily. No. Listo, entonces No, profe. eso sería todo por hoy. Profe, no sé si es que le va
pasar las diapositivas al profe Byron Claro, para que ya, nos haga ya le llegar a subo nosotros. al profe Byron para que él les pase, ¿ya? Ya dicen gracias. Ya de nada, Gracias, profe. cuídate Emily, igual, cuídate Mayerly, pasen un buen fin de Profe. semana. Cuídate Iker, nos vemos hasta el... Igualmente, profe. Chao. Chao.